Muchísimas gracias. Tenemos un capítulo en las grutas del Carmelo. Está abierta la participación. Cualquier lector que desee comentar, darnos su opinión, su punto de vista. Como decía Hugo, todos tenemos nuestras propias interpretaciones. Todos andamos buscando el conocer más para trabajar en nosotros mismos. El alma siempre anda buscando. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos buscando desde hace muchos años cómo superarnos. Primero, buscamos cómo tener respuestas a muchas preguntas, porque lo que vemos a nuestro alrededor no nos gusta, nos parecen algunos conceptos ilógicos. El alma que tiene la evolución determinada empieza a buscar, el que no la tiene se queda. El alma quiere buscar, quiere conocer y llega a un conocimiento que le da todas las respuestas y mucho más que eso. Y en ese proceso también el alma pues se puede quedar en ese conocimiento o puede seguir buscando. Buscar, como dice el maestro, el reino de Dios, su justicia y su sabiduría, que todo viene por añadidura. Y ahí es donde el alma encarnada debe profundizar. Maribel, por favor, adelante. Hola, saludos para todos. Buenas tardes, buenos días. Bueno, después de esta lectura en las grutas del Carmelo, la casa de Elías profeta, que fue en tiempos lejanos, pues hay muchas cosas muy interesantes. He leído este capítulo varias veces y lo que yo saco de esto es la enseñanza que saco es qué es estar despierto y por qué estamos dormidos. Cuando el maestro tenía unos 10 años, iba con su madre, con su padre, su hermano y un esenio hacia las grutas del Carmelo. Y en un momento dado, Miriam se sintió muy triste porque tenía que dejar a su hijo y sufría. Entonces Joseph de pronto dijo, se acabó, volvamos para casa, ¿no? Ya lo habéis leído al principio. Y ahí la reacción de los padres del maestro no parecía lógica, siendo seres tan evolucionados como eran, estaban dormidos, según dice la obra, ¿no? No entendían por qué tenía que separarse de su hijo. Y entonces la reacción de Josuelín, que estaba más despierto, le dijo, bueno, hay que ayudarle, ¿no? Si está enfermo, ahora hay que ayudarle y tal. Bueno, al final lo consigue. Y el maestro reacciona con sus 10 añitos y les dice, es que estás dormido, padre, despierta, ¿no? Y le da como un beso en la boca metiéndole energía y despertando su pineal, su pituitaria, supongo, y lo despertó y le dijo, no duermas, padre. Y esto me resulta muy curioso, ¿no? Porque la mayoría de la humanidad estamos a veces dormidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos dormidos? Porque hay almas, entiendo, muy evolucionadas que duermen, que dormimos a veces, que nos dejamos llevar por las apariencias de este mundo, que no entendemos bien. Si no entramos en la corriente espiritual, no entendemos lo que está pasando. Y esto me resulta muy curioso, ¿no? El maestro decía con 10 añitos, yo soy el cantarillo de agua pura, de agua fresca, ¿no? Que Jehová os trae y no sabéis beber de él. No lo podían comprender. Según dice la obra, eran esenios todavía del segundo grado, ¿no? Todavía no estaban suficientemente despiertos, a pesar de ser seres tan elevados. Solo Josuelín, que era un arcángel, que era o sea, Walker de Atropatén, era un ser muy evolucionado, comprendía que había un espíritu, un gran espíritu en el niño Yashua, ¿no? Y luego más adelante, cuando llegan al recinto donde estaban los ancianos, Azarías le,
tiene ahí un despertar también con ellos y el niño los mira con atención y se despierta, claro, con tanta energía y tanto amor que le mandaban. Le dice a Zacarías, no te vayas a dormir ahora, a morir ahora, como me hiciste hace muchos años. Y Miriam se quedó alucinada. Bueno, esa reacción que tenía Yashua significa que un ser muy espiritual, muy elevado, pues tenía la facultad de despertar en un momento dado y luego volvía a ser niño y así, ¿no? Debía ser muy interesante estar con él. Lo que dicen aquí en la obra es que las fuerzas contrarias quisieron descentralizar al maestro. Entonces, a veces se manifestaban Tulio, a veces Abel, a veces Moisés. Y esto es un poco difícil de comprender para mí porque cómo es posible eso, ¿no? Pero parece ser que no estaba bien centralizado en la, según dice la obra, en la personalidad de Yasuo, la nueva personalidad. Y era necesaria la ayuda, fue necesaria la ayuda de los esenios y la madre de Antulio, Valquiria de Cerro de Oro. Y aquí nos dicen, bueno, ya lo hemos leído, cuando Valquiria se manifiesta, y le dice, Antulio, hijo mío, ven que entre todos tenemos que levantar la gloriosa personalidad de Yahshua en esta hora única en la historia de la humanidad en que su Mesías Salvador ha de inmolarse la postrera vez. Del dormido cuerpo del niño se desprendió una nubecilla de oro pálido con ligeros celajes de un blanco de nieve resplandeciente que fue llenando poco a poco la inmensa caverna donde no había más claridad que la de los 5 cirios. Qué curioso, ¿no? ¿Qué podemos entender de esto? Pues que personalidades del pasado se quedan como integradas en la nueva personalidad, ¿no? Esto es un poco difícil de entender para mí porque se supone que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Pero sucedió. Eran personalidades con una gran fuerza que le estaban influenciando a Yahshua. Y en un momento dado, el espíritu de Yahshua despierta y dice, paz con vosotros. Se oyó la voz del niño dormido que parecía haber adquirido vibraciones de clarín. Ahí conectó con su yo superior, entiendo yo. Y dice, desde este momento anulo todas mis anteriores personalidades para solo vivir en toda su amplitud, energía y vigor la presente, en la cual, por ley eterna, deben quedar para siempre todas refundidas. O sea, las otras personalidades deberían quedar refundidas en una sola. Quedaré eternamente, como dice, refundidas, pues terminada esta, quedaré eternamente unido a mi ego, o sea, a mi yo superior, desapareciendo en absoluto toda dualidad. Una vez que nos unimos al yo superior, que todas las personalidades han sido purificadas e integradas en el yo superior, desaparece la dualidad. Ya somos uno con la divinidad. Entonces, mi ego, mi yo superior, y yo no somos más que una sola poderosa entidad que pasará a formar parte de la unidad divina en su infinito, en su infinita grandeza y soberanía y plenitud. Y soberana plenitud. Bueno, pues esto me parece que para mí es lo más importante que yo he destacado de este artículo, de este capítulo. La importancia que tiene el, el saber ser uno mismo, el conectar con el Dios superior, el que no nos influyan las personalidades del pasado, porque también eso cuenta con nosotros, entiendo yo. Y ahí es un trabajo muy importante y muy clarificador que nos da el maestro. Bueno, pues esto era lo que yo he destacado de este capítulo y quería compartirlo, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. Ahora que diga otra cosita. Gracias. Gracias a ti, Maribel. Manuel Monzonis, adelante, por favor. Hola, Candelario, un saludo para todos.
Simplemente era una pequeña reflexión que al escuchar la introducción, bueno, incluso ahora Maribel también lo comentaba, ¿no? Me llamó mucho la atención el hecho de que la preocupación principal de los maestros esenios era para que el pequeño Yashua se centrara, es decir, para que no hubiera ese desequilibrio entre la mente y el cerebro, que se centrara en la personalidad actual de Yashua, porque a veces, pues, a veces tomaba, por decirlo de alguna manera, tomaba el mando por decir Moisés o Antulio o Abel, y eso causaba un desequilibrio, ¿no? Y al escuchar la introducción, pues yo pensaba si acaso a las personas comunes y normales, muchos de los problemas quizá psicológicos que podemos tener a veces pueden ser causados por ese mismo desequilibrio, ¿no? Porque hemos vivido tanto que yo pienso, quizá a nosotros también nos ocurre un poco, ¿no? De alguna manera y podemos tener este desequilibrio porque de manera inconsciente quizá nos vamos a otros momentos de nuestra historia como alma, algo que nos marcó mucho para bien o incluso de manera muy traumática y de alguna manera simplemente es una reflexión, ¿eh? Que ha sido al instante de escucharlo, ¿no? Y yo pensé, si eso nos ocurre, ¿no? Que es probable que ocurra también a muchas personas, ¿no? Y quizá pues es motivo de que muchos problemas, ¿no? que tenemos de desajustes, de desequilibrios psicológicos y simplemente era esta pequeña reflexión que, bueno, la pensé al escucharlo bueno, no sé si tiene algo de realidad o quizá no tiene ningún sentido lo que yo digo, ¿no? Pero simplemente era esta pequeña reflexión. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Manel. Pues muy buena reflexión, muy de estudio personal de cada de nosotros, de cada alma, dentro de... Es que es un proceso de un concepto que desconocemos. Conocemos a fondo lo que es la vida física. En mi caso personal, no. Entonces, ¿cómo voy a conocer la vida espiritual? Es más difícil. Entonces, pues hay que buscarle y buscarle de una manera tranquila. O sea, no sé, es algo muy, muy complicado. No es fácil, pero este tipo de comentarios, por ejemplo, nos ayudan. El capítulo trata de eso. Ya tú nos estás diciendo que en el caso tuyo, y tú ya lo estás viendo, bueno, pues sí, eso abre más nuestro pequeño entendimiento para trabajar en ese proceso. Richard, por favor, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Un placer estar aquí. Bueno, es mi primera participación acá. Yo tengo ya tiempo escuchando la obra y bueno, lo que quiero reflexionar de este capítulo que me quedó a mí, y siguiendo con el hilo de cómo empezó Maribel a decir, pues, porque estamos dormidos y cómo despertar. Fíjense que la madre del verbo y Joseph, al parecer también estaban un poco dormidos, ¿no? A pesar de ser unas entidades, o sea, yo creo que ellos son unos espíritus bastante evolucionados. ¿Y por qué entonces a veces estamos dormidos? Muchos estudiantes sí, de la obra también, a pesar de tener estos conocimientos. Y también lo comparo, yo digo que se debe al estilo de vida de cada quien, aunque cada quien tiene un camino distinto, pues a veces tu vida te lleva, te absorbe, tu vida material, la familia, el trabajo, los amigos, y creo que esto tiene mucho que ver, ¿no? Pero como dicen por allí, siempre el maestro aparece cuando el alumno está preparado y el que busca encuentra. Entonces, de alguna manera, siempre los que buscamos
el conocimiento, pues la iluminación, tarde o temprano nos va a llegar. El segundo punto relacionado a esto que quiero también comentar es la diferencia también del estilo de vida que tenían en el santuario Carmelo. Ellos, al parecer, como en todos los santuarios, viven en una especie de aislamiento de este mundo material que les comento. Y es precisamente eso también que los ayuda a ellos mantenerse en contacto con la divinidad. Y para ellos es fácil hacer una bóveda psíquica con sus energías mentales y poder incluso evocar espíritus altísimos, como lo vimos en este capítulo. Entonces, eso me lleva a reflexionar también, porque a veces es difícil en un mundo tan agitado, con tantas cosas que hacer para muchos de nosotros, tener un momento, un tiempo de calma eh, para hacer este tipo de trabajos mentales, porque claro, nosotros no tenemos un santuario como ellos y no pasamos toda la vida estudiando pues todo ese conocimiento, aunque lo estamos haciendo ahora. Y yo creo que ahorita, o sea, yo me siento muy contento de tener como estos espacios con gente de diferentes partes del mundo, donde podamos recrear esas reuniones que tenían ellos en nuestro humilde nivel de conocimiento, pues, de cada quien. Pero estoy muy contento de que podamos hacerlo de esta manera y bueno, que cada quien pueda encontrar un espacio siempre para la meditación y el estudio de estos conocimientos. Gracias, Candelario, por la oportunidad. Un abrazo. Gracias a ti por tu participación. Roy, adelante, Roy. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días, saludos a todos, que hasta hoy mi primer día en este tipo de reuniones. Muy contento de estar con ustedes y poder compartir mis opiniones. Eh, un poco emocionado. Eh, He leído Los orígenes de la civilización adámica, Harpas Eternas, Cumbres y Llanuras, Moisés el Vidente del Sinaí, y es mucha sabiduría lo que tiene la obra. Y ir analizando cada extracto, cada texto que se da, es muy bonito. Yo no, no me he quedado, creo que he estudiado un poco más allá, y entre las cosas que pude, muy personalmente, que me llamaron mucho la atención, es que en el texto hay ciertos detalles, no sé, creo que para mí son como necesarios para conocer, para que yo los entendiera. Voy a explicarles. He venido como seguidor de Jesús, por supuesto del Creador. He seguido también a María y me he preguntado por qué existía una Virgen del Carmen, y con ese texto me dan la respuesta sobre el Monte Carmelo, que es donde viene la Virgen del Carmen. ¿Por qué el Monte Carmelo era tan importante? Ahora entiendo que los estenios estuvieron ahí, la sabiduría estuvo ahí, estuvo Jesús ahí, estuvo Elías ahí, y el Monte Carmelo propiamente es un centro, un pedacito de nuestra tierra muy importante. A mí me ha llamado mucho en toda la obra de doña Josefa cómo es que hay tantos extractos de historia, que el Ática antigua, que, que los decreta, que eh, en la costa norte de África, cerca de Fenicia, de Éfesos, un montón de situaciones históricas que a mí me motiva más o me engrandece la obra del creador, de cómo es que va hilando hilo tras hilo y hace un gran tejido. Es muy bonito. Luego también, como en el texto, no lo que escuchamos ahorita, sino en el texto que nos mandaron,
cómo es que María dice que la primera espada que atraviesa el corazón fue dejar a Jesús, a Yahshua, perdón, en el Monte Carmelo, que es el primer dolor que tiene ella en el corazón. La figura de María a veces no le damos toda la dimensión y como dijo el compañero, es un ser espiritual tan grande, que tiene toda su misión que cumplir. Eh, el escuchar en el texto otra vez a Valquiria de Cerro Oro es para mí como haber visto otra vez al héroe, al superhéroe, porque cuando la primera vez que la leí, me quedé impregnado como su esencia, no sé, una figura sumamente importante. No sé si tendré relación con ella o no, no sé si alguna había pasado estaré cerca de ella, pero sí, una figura muy importante. Y por supuesto que escuchar al maestro, sea un niño de 10 años, o sea, más avanzado en edad, cuando leo los textos, los extractos que salieron de su propia boca, es como uno se involucra o se mete de lleno y a veces, como dicen, es como escuchar el arpa de Ojindra, que uno lo eleva, crea un ambiente propicio para poder elevar su espíritu. Creo que nada más, eso es mi opinión. Gracias, Roy. Alina, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, un poquito emocionante, ¿verdad? Yo he leído hace una semana, ¿no? Cuando ponéis el programa que vamos a leer, entonces, ya he leído entonces y como siempre se queda mucha atención en un paisaje o unas cosas que están escritas y no sales, empiezas a meditar sobre todo esto, ¿no? En mi caso quiero decir que, y hoy también es la misma cosa, porque muchas veces cuando lees después de 2 semanas o de un día, te abren otras cosas, ¿no? Pero ya una semana estoy con beso de Cristo, ¿no? A su Padre. Y una herramienta tan poderosa, ¿no? Y estoy un poquito emocionada porque recordaba yo a mí misma de chica, no me gustaba nunca desde pequeña cuando era ambiente de escándalos o que alguien está provocando un escándalo, ¿no? Yo, gracias a Dios, que en ambiente en mi familia, ¿no? En mi casa tenía muy buenos, pero como sabemos, a veces en familias y todo surge algunas discusiones, ¿no? Y yo no podría soportar cuando mi madre y mi padre se peleaban. Para mí algo era tan, no sé, doloroso. Yo me escondía en el cuarto, tapaba oído, no quería escuchar, ¿no? Y luego más tarde, bueno, no sé, por sí misma, ¿no? Empiezas a rezar. En momentos cuando ocurre algo, rezas y pides a Dios, ¿no? Para que se calma, para que sea ese ambiente más, no para todos, pero el principio siempre sientes porque no quieres sufrir tú, no quiero sufrir, entonces buscas. Y, y yo recordaba que era mi mejor herramienta, yo acercaba siempre, abrazaba a mi padre, le daba besos, y se calmaba, mi padre empezaba a reírse o ya me abrazaba y como que se ablandaba todo. Mi madre igual, ¿no? Y claro, cuando eres niña, tú ves que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Te vas y abrazas, tú besas a alguien, ¿no? Y se calma. Claro, claro, estoy hablando de ambiente familiar, ¿no? Donde, eh, pero es siempre muy, muy bueno y abrazar a alguien y besar o es herramienta de paz y
Cristo cuando da ese beso a su padre, no sé, quiere dar paz a su padre, porque estaba también nervioso por todas estas cosas, ¿no? Y luego, como ya decía, hermanos, esa enseñanza que a quien nos despierta a todos nosotros, siempre, amando a nosotros con ese beso, Cristo. Y aquí, Padre, y cada vez con no, enseñanza ya hemos aquí. ¿Cuántas veces cualquier padre pregunta cuando ve alguna desgracia en familia con niños, ¿no? Y pregunta hace mismas preguntas. Ahora Dios me castiga por esto, ¿no? Y Cristo, como siempre dice, no, nadie no castiga a sus padres por hijos, lo que pasa es que despierta o luego más tarde está diciendo, despierta porque si no vienen uraganes. Pues Cristo nos despierta para evitar tener estos uraganes en nuestra vida, ¿no? Porque cuando estás unido con Cristo, ¿no? Te despierta todo mejor de ti, de uno mismo, despierta todo lo mejor que uno puede tener, ¿no? Y eso que toca de esa parte y de otra parte que también hablaban hermanos, quiero decir que yo creo que cuando habla de personalidad, luego estando con Cristo, no que molestaba, como decir, que tenía que estar en nueva personalidad para seguir adelante, porque no sé, por mi sentir, aunque él conoce, porque seños podría, según como despertaba Cristo, él visto algunas subidas pasadas, ¿no? Pero bueno, mi sentir que sí es una parte de vida espiritual que tú puedes ver tus vidas pasadas, pero todo esto produce una tristeza, melancolía muy grande. Y con esta tristeza te arrastra, no te deja, te puede enfermar, te puede hacer cosas dañinas, ¿no? Para espíritu. Y para seguir y todo siempre de esta forma, en algo no conocido, pero algo muy bueno. Algo muy bueno para que tú unes y toda tu esperanza, tu fe está en algo mejor, en esa unificación con Dios. No conoces, pero hay fe en ti, que hay algo bueno, que, que hay algo que trae paz a todos y a nosotros mismos, que hay amor y es una esperanza y cuando tú puedes actuar, vivir de otra forma, con más fuerza, como decir, con alegría, que algo puedes hacer en esta vida mejor, porque no lo sé si yo analizando, hablando de mí, ¿no? Una parte muy grande de mi vida siempre era muy melancólica y triste, ¿no? Y no me ayudaba eso, vivir absolutamente nada. Al contrario, pero, pero mejorando, queriendo, ¿no? Ese deseo que algo no está bien, ¿no? Que te sientas así siempre triste. Y pues nada, luego te despiertas en ti mismo otras cosas que te despierta para la vida, para vivir, que te da fuerza, que te trae alegría, que tú puedes ver todo bonito, no encerrarse en sí mismo, porque yo creo que no sé, es según no, personas, ¿no?
Algunos cuando llega a 40 años empiezan, viven una forma así, luego como que despiertan, ¿no? De otra forma. Bueno, somos diferentes. Esa forma de seguir viviendo con todo, pasa que lo que pasa, pero tú eres, sentir que tú puedes servir de paz, servir de herramienta para Cristo aquí, para traer amor, ser este amor. Y yo creo que creamos esa nueva personalidad que ayuda, ¿no? Para, no sé qué misión cada uno, pero llevar esa misión en vivir de una forma adecuada con misión que cada uno puede llevar en esta vida. Gracias. Muchas gracias, Alina. Maribel, por favor. Hay un capítulo en la obra, me parece que es en Los secretos del Padre, es que ahora no lo tengo aquí bien, porque es tanto lo que hay que leer, que dice el maestro, ya al final, cuando le preguntan si lograremos la liberación en esta vida, y dice que él tuvo una visión en la que ve que toda su grey, la ley de Cristo, la grey de Cristo, los que estamos con él, ve que todas las personalidades están purificadas y que logramos la liberación, algo así. Las palabras exactas no las tengo, pero como diciendo, da a entender que en este final de ciclo ya tenemos que tener purificadas todas nuestras personalidades. Esto quiere decir, bajo mi punto de vista, que sí que arrastramos cosas de otras vidas y de otras personalidades. Yo lo he visto en algunas personas, por ejemplo, en mis hijos, cuando cumplieron los 7 años, los 14, los 16, empezaron a cambiar y eran de otra manera y aparecieron otro tipo de personalidad. Y en mí misma, por ejemplo, en una época que me sentí monja total y empezaba a cantar el Corpus Christi y estas cosas, y me sentí monja total. Y creo que todos arrastramos parte de las personalidades del pasado que aún no hemos acabado de purificar y que en esta última vida tenemos esa carga tan fuerte de purificar lo que queda pendiente de personalidades pasadas. Yo creo que sí, que es así. En mi experiencia personal lo siento así. Y lo que dice el maestro ahí, como digo, es que al final ve que todas su grey caminan con sus personalidades purificadas y que logran esa liberación. Creo que son los secretos del Padre, ahí lo explica muy bien. Así que yo me inclino a pensar que sí, que así es, que todos encarnamos muchas veces y arrastramos cosas del pasado, de vidas pasadas que aún no hemos entendido, que aún está pendiente. En mi caso, por lo menos, yo he visto varias cosas en mí y creo que sí, que las estoy solucionando poco a poco. Así que bueno, es mi punto de vista, ¿vale? Gracias. Gracias, Maribel. Jorge, adelante, por favor. Sí, un capítulo bastante, buen día a todos. Este es un capítulo bastante apasionante que revela, sienta un montón de bases, que claro, después leemos todo el libro y esto que es el alma de todo el libro está acá. Porque este libro es magistral, ¿no? Y las cruzo un montón de veces en ida y vuelta, todos estos conceptos, pero acá plasmaron al principio, y ni más ni menos que en la Gruta de Elías, esto de las almas. Me reía con esto de que, no me reía, sí me reía, pero de alegría vendría a ser, ¿no? Estamos en estos tiempos en donde se habla de los dormidos, creo que todos, de una manera o de otra, por lo que veo, a veces hablamos poco, pero creo que todos entienden y ven y siguen todo lo que se está revelando para estos tiempos, ¿no es cierto? Y esto de los dormidos, fíjese, a los 10 años de Jesús, un ser que estaba despierto, pero bueno, era quien era, entendía ya lo que era estar dormido en este mundo, ¿sí? Ejerciendo en el caso de José, una misión, era porque era un propósito, una misión definida, como la de María y todos los que participaron, los esenios eran todos seres estupendos, o sea,
viviendo otras encarnaciones, que acá veo que un poco se está creyendo, queriendo entender. No duden. Yo trabajo con eso. Voy a hacerle un comentario. Desde hace mucho tiempo, gracias a la obra, porque muchísimas de estas cosas se me revelaron aquí, que fue lo que hizo mi despertar. Estaba escrito también. Fíjense que 2000 años atrás hablan de los despiertos. Jesús, cuando terminaba la zarpa, te decía, aprovechen a sanarse todo, porque hasta dentro de 20 centurias, ¿sí? O sea, ya anunciaba cuándo iban a estar despiertos y cuándo venían los despiertos. Y pasaron 2000 años y recién ahora se habla de los despiertos, o de que hay que despertar. Él fue tan preciso 2000 años atrás, porque está todo escrito, son procesos ya determinados para ciertas escuelas como esta, de mundos como estos, que la obra lo explica a la perfección. Es inmaculado lo escrito acá, y yo así lo acepto como un escrito fascinante del espíritu, de la divinidad y de todos los seres que la conforman. Y la muestra con tanto lujo de detalle a través del todo, que hasta te detalla la roca, que hace que te compenetres y hace que te transportes en alma, porque este libro se lee con el alma, no se lee con la conciencia. Si lo lees como un libro, pasas como, entra en un cuento, es fascinante, es espiritual. Alguien una vez me explicó de que está escrito como la Biblia en 7 niveles. Entonces, por eso cada vez que lo lees vas a leer algo distinto, porque habrás cambiado. Vas superando niveles de conciencia y entonces tu comprensión empieza a ser más, y así llega. Esto de que un poco arrancó, porque este es un capítulo fascinante para hablar de 1.000.000 de cosas. Tengo todo marcado, yo solo marco los libros de 70 colores. Y resulta que salió la charla por otro lado, por eso me animo a hablar un poco así de esto, que como se decía, estas reuniones, como decía Hugo, enriquecen porque cada uno tiene sus puntos de vista y pueden armar un todo de un rompecabezas en el que estamos, porque no es fácil. Esto de vidas pasadas es 100%. El libro lo manifiesta todo el tiempo. Los que participan en la última encarnación de Cristo son todos seres de otras vidas, que se les llama, en la misma obra está, es un grupo álmico que cuida, custodia, ayuda a la evolución de este mundo, con Jesús a la cabeza, que iba a ser el Redentor después de 2 millones de años. Fíjese si la divinidad arma las cosas. Hay leyes inmutables, que el libro lo repite cientos de veces, y Jesús en un montón de veces que pasan, te dice, sí, porque las leyes inmutables, porque para vivir esta experiencia hay que regirse, o es regida el alma, que todos somos alma, creo que hasta acá lo tenemos claro, los que leímos esta obra, de que somos almas encarnadas, y lo repite también cientos y miles de veces. Ahí dicen, sí, ahí viene Elías. Ah, no, porque él era Icar. Ah, sí, pero ella era Walquiria. Era, siempre fueron. Son siempre los mismos el grupo álmico de este mundo. El Filón, por eso las grandes palabras ya para cuando empezaron estos últimos tiempos, hombre, conócete a ti mismo. Eso querían decir, pero lo decían ya. La verdad te hará libre. Cuando vos sepas quién sos, ¿sí? Conoce la verdad y serás libre. Es conocerse a sí mismos. Entonces ahí te das cuenta quién sos. Este fue el proceso de Yasuo en este proceso de los 10 años, por quién era y porque había un propósito de míseros 30 años en este mundo. Entonces, a los 10 años ya entendía lo que está despierto. Y tratan de ayudarlo porque, claro, cuando el alma para hacer esta experiencia se fragmenta, ¿sí? Hace una fragmentación para vivir estas experiencias. Otros vienen por una misión, como Elías, todos los esenios de esos tiempos. Y esto de que hoy todo el mundo sabe de que se vive en distintas dimensiones. La casa del Padre tiene muchas moradas.
y lo hace el alma para tener estas vivencias, estas experiencias, este progreso del alma. Para algunos hay veces karma, otros vienen con misión, con propósitos definidos. Entonces, pasa por ahí esto de lo que le pasó a Jesús a los 10 años, donde está mostrando de que sí el alma está, todos estos que recién se hablaban de vivir experiencias malas de otras vidas, y claro, porque cuando estamos en la divinidad, fuera de planos como estos, estamos íntegros con todo en nuestras vidas, pocas o muchas, quién sabe, por eso estamos cada uno en su lugar, y ahora se está esperando esta final de ciclo, en donde cada uno va a un nivel, ya están determinados los mundos y los lugares, que los leímos por llaves de oro, y no hay error, lo de primer grado con primer grado, lo de segundo con segundo, lo de tercero con tercero, cuarto. Lo que pasa es que acá ahora hay una melange por final de ciclo, y donde todos vinieron para ver el cierre de ciclo, para experimentar, muchos porque hay facilidad y de perdón. Lo que no se supo en tantos milenios, al final de ciclo, se encuentran con un mundo re fácil, vamos a decir re fácil, para el que quiera despertar, porque en cualquier lugar aparecen frases 24/7. Yo soy uno de los que sube en mi estado todos los días algo sencillo, simple, pero son trillones de personas que todos los días y por todos los medios te suben. Pasaron 26.000 años, bueno, no importa, tomemos el último periodo de 2.000 años, porque antes de eso todo se conocía, el anterior ciclo de Lemuria, Atlántida. Fíjense que todo se conocía, todo se sabía, después se borra, bueno, arranca de nuevo, y se encuentran con que había que pasar un karma durísimo y no había quien te saque, y salir de los karmas y de los procesos de aprendizaje, o como le quieran llamar, era durísimo o casi imposible. Y en estos últimos 20 años, después que finalizó o entra la nueva era en el 97, 1997, que es la convergencia armónica que se llamó, el 2012 que marcaron los mayas, que no estaban errados porque también eran quienes eran, ¿no? Recién, creo que acá mismo decía, eran un fragmento de la gente de Lemuria y de Atlántida, los incas, ¿sí? O sea que no eran cualquiera y conocían y ya sabían que cómo era el ciclo y la rueda. Y resulta que cuando estamos en este final de ciclo te regalan, pero tiene que ver con la divinidad, de lo que no pasó en estos 2000 años, pero ya estuvo anunciado por los 20 centurias de Cristo, te llegan todos los conocimientos de energía para la gente reikista y eso, vidas pasadas, regresiones, constelaciones familiares, biodecodificación, la nueva cosa germánica, como es, bueno, es que de lo mismo, de biodescodificación, donde cualquiera puede conocerse a sí mismo. Todos ese tipo de cosas te llegan al despertar, ¿sí? O sea, si vos buscas a través de eso, es cosa que antes no estaba, tenías que ir a un gurú, tenías que ir a un maestro, en una montaña, ahora te lo hace cualquiera en cualquier esquina. Y no tiene que ser médico ni traumaturgo, no tiene que ser Filón de Alejandría. No sé si lo estoy explicando bien, pero bueno, es fascinante esto. Yo que lo vivo a diario, lo de las almas, por el hecho de que justamente yo me he formado en regresiones y vidas pasadas, que también hay veces, si quieren, a ver, les sugiero humildemente, ¿no? Hay un montón de libros, porque yo fui formado por José Luis Cabuli, que era médico cirujano plástico, por eso es reconocido mundialmente, porque claro, alguien de la medicina, ¿cómo iba a tratar con el alma? Y bueno, cuando uno hace regresiones y vida pasada, ve todo. O sea, todo se revela. Y gran parte que recién se estaba hablando, no sé quién hablaba, que tenía que ver con los traumas, obvio, porque el alma vive 1000 encarnaciones, miles para ser, así como el Cristo.
Somos todo hecho imagen y semejanza. Y es fascinante y es divino. Hoy renegamos en la materia, en esto, en aquello, en lo otro, pero cuando terminamos decimos, wow. O terminás diciendo, qué suerte. A todo lo que fue una desgracia terminás diciendo, qué suerte. ¿Por qué? Porque gracias a eso, ahora sos o llegás a ser eso de que a veces te maceran. A mí me maceraron y bastante. Creo que en otro de estas exposiciones que hice, yo me decía, me río de mí mismo, porque después cuando entendés el cuadro, a pesar de que sigo cayendo en los pozos, así como Hugo, que lo escucho y veces que llora que cae en los pozos, no hay manera, vos decís, pero no puede ser. Basta, decís, y a veces me quejo, digo, pero Job, ¿cómo puede ser? Estoy como Job, así me río con mí mismo, como para salirme de ciertos embates, más encima en este país tercermundista en el que vine a vivir mi experiencia, que ahora pasa a ser la luz del mundo. Resulta que de los últimos pasamos a ser los primeros este país. Es una divinidad esto. Y acá tenemos justamente Negadá de Sudamérica. Yo a veces digo, ay, Dios mío. Y justamente acá, a 20 cuadras de casa, vivía Mamina. No, es muy loco, pero bueno, estamos en un tiempo-espacio viviendo una experiencia álmica fascinante. Busquen libros para desarmar bastante de esto de los traumas, que son muy sencillos, de José Luis Cabuli, es mi maestro, ¿sí? Porque los libritos son muy chicos y resulta que te muestra las terapias que él hace, pero son narradas las terapias transcriptas. Entonces entendiste todo cuando leíste eso, en vez de leerte un libro. Por ejemplo, el número 1 que le llamaron fue, creo que ustedes lo deben haber conocido también, porque son todos lectores, Brian Weiss, con muchas vidas, muchos maestros, que fue famoso. Bueno, pero ahí tenés que entender, tenés que procesar, tenés que... No, en el de Cabuli, como te narra la cosa, te vas a ver toda la gente con el trauma y cómo se desarma el trauma. Y entonces empezás a entender y aceptar de que la vida es tan... O sea, eso es lo que hago todo el tiempo, con la gente que está mal, muy mal, recontra re mal. Y no importa lo que tenga, no importa si tenés lupus o si tenés... Vení para casa, digo yo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una emoción, un trauma. Entonces, buscas el trauma, la regresión que se encuentra en 15 minutos y conoce la verdad y serás libre. Me disculpo porque me fui, no sé por qué, pero bueno, debe estar escrito también esto. Porque en realidad tenía que ver con esto, pero tiene que ver con el libro. Y vi que todos estaban medio en esto de las dudas del alma. Sí, el alma está fragmentada haciendo una experiencia y a veces quedan muchos otros fragmentos atrapados en otras situaciones, en otros esquemas, que hay que liberarlas para integrarlas otra vez para ser uno. Ese famoso llegar a ser. Por ejemplo, uno de los párrafos que siempre yo mismo a veces doy como ejemplo, de hacer el mal o hacer el bien, en este mismo libro, dice, sí, porque Alejandro todavía sigue encarnando y escuchando las voces de los reclamos de las madres, Alejandro el Grande, el que se creía el grande, ¿sí? Y todavía lo siguen las voces de las madres que le reclaman las vidas de sus hijos. Mire cómo tengo el texto, ¿no? Porque lo he utilizado como mucho para que la gente entienda y a veces no hagas el mal porque se paga. Y son esos gentes de que están en los loqueros y que vos lo ves que ven, dice, estás loco, no, lo está pagando, no tenés ni idea todo lo que lo persiguen. Me ha tocado hacerle a gente que era hijos de torturadores. Wow. Los que te siguen. El texto este es fascinante. Bendíganlo como yo. 77, no, yo lo bendigo 8.200 millones de veces 7. Este texto, a Hilarión de Montenegro, a Josefa y a Dios, tanto como alma hay en este planeta. Por eso lo bendigo. Cuando haya más, lo bendeciré. Porque está todo, y está todo, no hay nada que falta. Y habiendo conocido, si llegan a profundizar más con las cosas que hoy están disponibles del alma, el texto este cierra por todos lados. Ojo, a mí lo que me hizo cerrar esto
fue que yo conocía lo de lo de regresión y vidas pasadas. Todo me cerraba acá. Lo leía como si fuera un cuento Jorge, de perdón, Jorge. dejo suficiente. Mil gracias, mil disculpas si no era lo correcto, pero me parece que tiene que ver. Y si no, les pido mil disculpas. Sí, gracias. Tenemos otros lectores. Pilar, por favor. Hola, buenas tardes y buenos días. Bueno, yo me he sentido un poco aludida cuando Richard ha dicho lo difícil que es el equilibrio entre el mundo, los compañeros, las amistades, la familia y la vida espiritual, la vida retirada. Yo me considero una persona bastante monja, bastante retirada del mundo. Pero me empujan mis hijos, mamá, no quiero que te quedes en casa, que puedes quedar deprimida. Y entonces, cuando no encuentras ese equilibrio y la vida te arrastra y los grupos que son sanos, que vamos a caminar, que no hacemos nada malo, o sea, que son cosas sanas, cuando no sabes decir que no, y te pasas un poco, la vida te para. Entonces, como no supe frenar, el universo me puso en mi sitio. Frena, medita más y lee más. Los libros los he leído ya 7 veces, toda la colección. Pero por lo visto no estoy suficiente despierta o algo pasa y tengo que reflexionar. Entonces, como bien decía Maribel, ¿no? ¿Estamos despiertos o no estamos despiertos? A veces sí y a veces no. Y es ese equilibrio que encontramos tan difícil en los momentos de que sí, porque es el cumpleaños de tal, sí, porque es el final de no sé qué, de las caminadas que hacemos, porque es la fiesta de final. No, yo la verdad que no me apunto a nada. Pero como digo, también tengo familia y a veces no puedes decir que no. Y sí, a esta hora puedo, a la otra también me apaño, a la otra también voy a cantar, también canto, sí. Y entonces llega un momento en que dices, en todo el día no he tenido ni media hora para mí. Y entonces, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Me he sentido aludida por ello. Lo difícil que es encontrar ese equilibrio, ese punto medio en todo, ¿no? Y me gustaría contestar un poquito lo de Maribel, que yo también recuerdo lo de, le preguntaron su discípulo Juan el joven, ¿no? Juan el Bautista, no el otro joven, y al final de la vida de Jesús, él estuvo meditando porque sabía que la apoteosis era cerca y le preguntó, estaba creo cerca del, del mar de Galilea, y como se levantó con ese aura de luz, Juan dijo, daría lo que fuera por saber lo que Dios te ha dicho, o lo que has meditado, o lo que has rezado. Y entonces dice, eres un insolente, pero porque ser el más pequeño te lo voy a decir. Y entonces le confesó esto, ¿no? He estado en en el mundo de los Mesías y he visto cómo entraban toda mi grey, ¿no? Todos. Y aquí en el capítulo un poco más abajo, en la página 225, se señala, dice, Yahshua, solo soy el Cristo luz, idea, verbo eterno por incontables siglos, o sea, hasta que las últimas legiones de espíritus de esta tierra hayan entrado en las moradas de la luz y del conocimiento. Eso te tranquiliza, ¿no? Piensas, pues bueno, tampoco estoy tan atrasada, tampoco estoy tan dormida, ¿no? Sé que queda mucho trabajo por delante, lo sé, pero bueno, esto nos consuela, ¿verdad? Saber que hasta que las últimas legiones de espíritus de esta tierra, aunque sea la última, me da igual, pero el caso es entrar, pues hayamos entrado todos en esas moradas de luz y del conocimiento. Cuando terminó la Valquiria termina, dice, amigos y compañeros míos de ayer y de hoy, de edades lejanas y de edades nuevas adelante, y Yahshua, que surge entre vosotros como un renuevo de palmera a la lid gloriosa de su apoteosis como Mesías, se fortificará a vuestro contacto en su memoria.
en su entendimiento y en su voluntad. Eso es muy importante. Cada vez que lo recordamos, cada vez que nos unimos a Él, se fortifica, o sea, se fortificará a vuestro contacto en su memoria, en su entendimiento y en su voluntad. Eso es bonito. Paz, esperanza y amor a los hombres de buena voluntad. La bruma de oro pálido se fue tornando blanca por completo hasta difundirse por las débiles espirales de humo de incienso que perfumaba la caverna. Casi todos los esenios habíanse puesto en estado estático, por lo que al volver en sí, tuvieron la plena convicción de haber estado en el mundo de los amadores. O sea que Valquiria bajaba del mundo de los amadores, porque fue a través de ella que les hizo esta revelación, en el plano sutil de los egos, donde una selva de óvalos con reflejo de amatista les había dejado la impresión de una esplendorosa aurora que daba nacimiento a innumerables soles de un rosado vivo y fulgurante. Es espectacular. Te imaginas todo eso y parece que te transportas, ¿no? Es muy bonito. Bueno, con eso quería terminar. Aporto poca cosa. Gracias. Gracias, Pilar. Alina, Es que estaba así, quería decir poquito de que estaba hablando Jorge. Él está hablando de libros donde tú puedes leer sobre vidas pasadas y todo. Yo creo que para corregir, es mi opinión, ¿vale? Para corregir algo en mí, de otras vidas o algo, en esta vida siempre te presentan situaciones, todo, hay que estar solamente atento a esto. Yo, como estaba diciendo, que me perturbaba tanto paz y siempre, bueno, no perturbaba paz, no, me molestaba siempre, no podría escuchar peleas ni nada, ¿no? Es algo, y como luego siempre, 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 alrededor mía era siempre personalidades, gente con un carácter como chispas que se encienden así de rápido, de personalidades fuertes y siempre. Entonces, claro, luego das cuenta y digo, vale, donde tenía que tener yo paciencia, donde tenía que yo tener mi paz, pero produce un recambio, porque luego ves en estos caracteres, aunque son caracteres fuertes, pero yo siempre decía, pero que son, qué cosas buenas tienes con ese carácter, lo que pasa es que tienes que utilizar esa fuerza en otro lado, no en formar escándalos, algo, pero son personalidades muy fuertes y cuando ocurre algo que es intercambio, algo que como que te falta y ves en esto algo bueno, se corrige en ti todo esto y así poquito a poco y cualquier situación o cualquier corrección que tenemos que corregir en nosotros mismos y cuando ya está corregido, luego hay otro ambiente y dices, ¿a dónde ha desaparecido ese ambiente? Porque cambias tú misma, ¿no? Nadie no puedes cambiar, pero tu forma de ver, tu forma de aceptar todo, eso todo cambia cuando uno cambia. Hasta ambiente, hasta luego ya no ves estas cosas que antes tú estabas viendo en esta gente. Entonces, la vida siempre hay que estar atento para cualquier situación, para cambiar a uno mismo. Y nada más. Y ese cambio yo creo que produce, porque si por alguna razón sufrimos, y no es normal que alma sufre por algo que, ¿cómo decir? Cuando algo corriges en ti mismo y tú ves de otra forma, ya no es sufrimiento dentro de ti. Por eso no hay que, por ejemplo, buscar, bueno, sí es posible que gente no es capaz de ver algo en sí mismo, por eso buscan herramientas y todo, pero en nuestro caso, que siempre vida espiritual o vida es un diálogo siempre entre
yo y Cristo, entre yo y Cristo, ocurre a todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese diálogo y en ejemplo de Mamina y todo, cuando ella está escribiendo y dialogando con él, y Alma luego recibe esas contestaciones, él mismo pasa en esa corrección. Cuando algo ves o algo sufres, tú hablas, tú das cuenta y luego mismo Cristo te ayuda, te despierta a volver en ese estado, a corregir, ¿no? Siempre estar atento que ocurre, siempre cambiar a sus intenciones, sus pensamientos, para bien, ¿no? Para mejorar, para pedir, porque no sé, uno no puede. Puede, pero sin ayuda de Cristo, yo no sé si alguien podría, yo no. Siempre que esa petición y te ayuda esa corrección en nosotros mismos. Pero siempre luego otras cosas empiezan, pero bueno, pero corriges eso, luego cambia tu percepción, tu ambiente y siempre con ese deseo a mejorar, ¿no? Gracias. Gracias. Braulio, por favor, adelante. Gracias, hermano Cande. Gracias, Alina, por permitirme el tiempo. Bueno, yo voy a tratar de hablar. Como dice usted, hermano Cande, y tiene muchísima razón de que este capítulo tiene muchísimo, pero mis ojos se detuvieron en un párrafo y lo voy a leer. Es algo muy breve. Cuando Miriam le habla con Joshua y le dice, ¿me dejas partir de buena voluntad? Le dice, interrogó nuevamente Joshua. Sí, hijito mío, a condición de que Jehová me traiga pronto el cantarillo que dejó en mi casa hace ya 10 años, porque no es justo que yo padezca sed. En la segunda luna llena después de esta, volverá el cantarillo a tu casa, padre. Ahora ya bebiste bastante. Las palabras para mí, ahora ya bebiste bastante, cuando las reflexioné, cuando las medité, me hicieron sentir una descarga en todo mi cuerpo. Y me imaginaba yo o pensaba yo o me preguntaba yo en mi reflexión si ellos, los padres, también tenían que tener esta separación de Yahshua, porque tenían que vivir la experiencia de lo que es apagar la sed teniendo a Cristo, teniendo a Jesús, teniendo a Yahshua cerca de ellos. Si tenían que darse cuenta del agua que estaban bebiendo, si tenía que surgir este tiempo de separación para poder ellos darse cuenta de esa agua que se bebe cuando meditamos, cuando sentimos ese toque de Yahshua, de Cristo, en nuestras meditaciones. Tenemos que darnos cuenta que hemos bebido. Ellos ya habían bebido en 10 años, les dice él, ya bebiste bastante. Entonces, yo en estas palabras siento que hay mucho de meditar, porque cuántas veces nosotros también lo hemos sentido. O como cuando los apóstoles le pedían que no se fuera. Ellos también tenían que darse cuenta, tenemos que darnos cuenta del agua que bebemos. Y que para no padecer de esa sed también tenemos que experimentar estas separaciones a veces. Tenemos que darnos cuenta de lo que bebemos a través de esta obra, de lo que bebemos en nuestras meditaciones. Y yo eso me preguntaba, ellos que lo tenían
ahí en presencia física, espiritual, tenían que darse cuenta de que habían ya bebido bastante y solamente en 10 años y que tenían que aún al alejarse de él, tenían que darse cuenta que no podían padecer de esa sed. Entonces, no lo puedo explicar tal como lo percato, porque yo creo que para mí, pues solo meditando y meditando acerca de esta agua que bebo de él o esta sed que a veces siento, cómo la puedo, cómo la puedo, cómo puedo a través de mis meditaciones volver a beber de esa agua y dejar de sentir sed. Y bueno, nada más eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Braulio. Roney, y con Roney terminamos para dar paso a Hugo. Adelante, Roney, por favor. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí, bueno, yo solamente quería dar, dar mi punto de vista en cuanto a qué fue lo más importante que veo en este capítulo, ¿no? Y me llama mucho la atención que este capítulo nos revela, por así decirlo, el nuevo Génesis o el Génesis que va a conocer esta civilización. Un capítulo que, aunque también esto se explica muy detallado cuando en el capítulo Hierofantes y de Moisés. No obstante, me llama mucho la atención cuando el servidor le dice a Yahshua, aunque tus años de vida física son pocos, tu edad espiritual es inmensamente grande y debes saber que en tu sueño has asistido nuevamente a la formidable gestación de este sistema planetario. Y todo eso lo tiene él impregnado, ¿no? Sobre todo sobre todo en su yo superior, que es su verdadera alma, como dice el Divino Maestro, la verdadera alma es el yo superior. Cuando dice que Antulio, que ellos comprendieron desde luego que no estaba bien centralizado en su nueva personalidad, motivo por el cual fluctuaba entre las anteriores, sobre todo en la de Antulio, Abel y Moisés, que eran las que mayores adelantos acumularon en su yo superior. Ahora, aquí también nos habla que en su larga carrera mesiánica había sido los tres grandes vuelos decisivos por estar vinculados a comienzos o terminaciones de ciclo o etapas gloriosas de nuevas civilizaciones. En su carrera mesiánica, aquí estamos hablando de un Mesías. Yo a veces pienso que esa palabra Mesías no, no la comprendemos muy bien, ¿no? Porque cada vez me asombra más la responsabilidad de un Mesías y cómo Yahshua tenía una inmensa, grande edad espiritual, como dicen aquí. Y hay un capítulo, cuando nos hablas de las antorchas vivas, que este mismo capítulo nos dice que son legiones de inteligencia superiores, llamadas antorchas vivas, la cual ellos fecundaron el éter, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con toda la creación. Y hay un capítulo en Horizontes que se llama Horizontes Lejanos, en Orígenes de la Civilización Adámica, aunque hay dos capítulos que se llaman Horizontes Lejanos, pero uno de ellos describe de que cómo Yahshua con sus hermanos gemelos, los 70 Mesías provenientes de Sirio, con más de 70 millones de colaboradores, ayudaron con un pensamiento conjunto en la formación del sistema planetario en el cual vivimos actualmente. Y si este capítulo nos está hablando de que eso fue hace 70.000 millones de años, podemos ver la grandiosidad si es así, de la inmensa edad espiritual que tiene el Divino Maestro. Eh, entonces, aquí no estamos hablando estamos hablando de un ser que nos lleva millones de años de adelanto de carrera espiritual y en su carrera mesiánica eso estaba presente sus personalidades que Antulio y Moisés, porque ¿quién de nosotros ha
asistido a la gestación del sistema planetario, sistema mundo, ¿no? Eso a cualquiera le puede impresionar y queda grabado en su yo superior. No obstante, estaban centralizándolo en su nueva personalidad y es totalmente normal todo eso, ¿no? Estaba ya todo planteado así. Estaba enfermo, estaba ajustándose, pero no estaba fragmentado. Estaba ajustándose a su nueva personalidad. Es como yo lo veo, pues. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Bien, pues ahora le toca a Hugo. Hugo, por favor. Gracias, Candelario. Mira, la verdad que escuché con atención, como siempre creo que trato de hacerlo, los comentarios que hacen cada uno de nuestros compañeros de apostolado. Digo de apostolado porque inconscientemente, en nuestro afán de superarnos, también reflejamos algo del conocimiento y de la actitud que debemos tener ante nuestros semejantes. Porque los que hoy no son, porque recién me llamó la atención esta palabra, que el maestro va a dar el gran salto en su proceso evolutivo. Dice, pero se queda en ese estado esperando que el resto, digamos así, de la humanidad de este planeta alcance la superación necesitada para alcanzar un plano elevado. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces digo, ¿cuántos millones de siglos o de años ha de transcurrir para llegar a ese punto? ¿Y dónde estaremos nosotros? ¿Podremos ser realmente sus confidentes, seguir sus ideales, seguir su majestad, digamos así? Majestad me refiero no en cuanto a una actitud servil, sino en cuanto a lo que es la belleza del amor en un ser espiritual, que es lo que ellos buscan en nosotros mismos, lograr ello, porque fijaos que hay muchos planos, hay 200 planetas similares a la Tierra que también están iniciando su cambio de periodo evolutivo. Es para pensarlo. ¿Y qué vibraciones tendrán esos seres? ¿Qué compañeros tendremos en esos lugares? ¿Qué amigos, qué compañeros, qué alianzas espirituales de tantos siglos que venimos superando este proceso evolutivo? Yo, Candelario, realmente, sabéis que he considerado, y hoy lo comentaba con mi compañero o mi compañera que me ha tenido la gentileza de acompañar, lo que es para mí el sentir no en mi alma, sino en mi espíritu, lo que es sentir el desamor por una actitud vivida. Y el hecho de haberlo comentado y de haberlo razonado o explicado cómo podía ser superado, me ha aliviado de ese sentir. En este momento no lo siento más. Esa separación interna de mi cuerpo, no de mi alma, de mi espíritu, con mi semejante, es como que se ha dispersado, se ha disgregado. Es como diciendo que he sido perdonado para aprender a amar. Si no, yo creo que ese sentimiento que tenía no lo podría haber separado de mi alma. Eso es lo que siento y eso es lo que vivo. Y pienso que muchos de nuestros compañeros y amigos deben tener también situaciones semejantes, porque somos seres humanos, no somos seres especiales, no es cierto, somos seres humanos que padecemos y sentimos igual que todos. Nadie es exento del dolor,
en absoluto. El dolor, el gran maestro para nuestra vida. Porque el dolor sí que lo sentimos a veces en nuestra materia, en nuestra psiquis, pero es el gran maestro espiritual que tenemos, al cual tenemos que agradecer poder sentirlo, porque si no, ¿cómo podríamos reaccionar ante una actitud que tengamos que sea negativa hacia nosotros mismos? Y no tanto hacia nosotros mismos, sino hacia nuestros semejantes. Y siempre repito lo mismo, las palabras del maestro Boindra. Ama, hijo, ama. Ama como Dios quiere de nosotros mismos. No penséis en la debilidad ajena y en tu debilidad, sino simplemente ama. Quiere, ama, ama. Es la única forma que entiendo de podemos dar un pasito más adelante en nuestro proceso evolutivo. Que es como decía el maestro, y lo vuelvo a repetir siempre en nuestras pequeñas conferencias. Amemos, aprende a amar. Pero ¿qué es el amar? ¿Qué es el amor? Eso es lo que tenemos que entenderlo perfectamente. Amor no es disculpar. Amor es no sentir dolor. Porque a veces en el amor también tenemos que ser justos. Por eso cuando fijamos nosotros en nuestras almas, en las almas nuestras que son los espíritus de justicia y de equilibrio en el ambiente universal del proceso evolutivo, fijaos tú cómo tienen que actuar y cómo tienen que actuar. Y cuando leo eso, te juro que me quedo sereno y tranquilo, pero lo comprendo. Pero lo que sí quisiera es amar, no tener sentimientos de egoístas ambiciosos en mi corazón. Y es lo que pido a todos los que tienen que sentir eso, nada más. No pido fenómenos, sino sencillamente amar. La palabra amar es como nos enseñó nuestro divino Cristo y como lo fue reflejando en nuestra obra. Tenemos un privilegio que es extraordinario, la obra. La obra, ¿cómo no vamos a considerar la obra el privilegio que tenemos para nuestras almas, para nuestro proceso evolutivo? ¿Cómo no lo vamos a tener que considerar? ¿Cómo no vamos a tener la capacidad de ir asimilándolo? Yo le estoy leyendo en la lectura ahora que estamos haciendo. ¿Sabéis cuántas veces la habré repetido la lectura? Para adentrarme en los conceptos que tiene, en esas almas que vivían en el santuario, ese privilegio que tenían, que no es privilegio porque tal vez era una conquista de esas almas, de poder estar en el santuario y que nosotros lo hemos tenido cuando hemos pertenecido principalmente a la fraternidad copta. Pero no sé con la intensidad que se vivió en este momento que lo estamos leyendo en la obra. Qué intensidad que hay en la lectura. Qué vibración. A mí me hace llorar, puntos. Hay frases, pero una frase sola, una palabra, te hace llorar. ¿Por qué? ¿Por qué te hace prestar atención una palabra nada más? ¿Qué cualidad tiene? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué significa para nuestra alma? Quizás sea, pienso yo, ¿no? O en este momento quisiera pensar, tener un razonamiento justo, equilibrado, para decir, siento eso porque es lo que tú amas. Porque cuando necesitas derramar una lágrima, es porque amas. Si no, no lo harías. Es porque en ti ha vibrado esa aurora, esa vibración de ese violín interno que tenemos, que nos hace llorar, que nos hace sentir realmente que la vibración, el amor del Cristo y de nuestros maestros espirituales y de nuestros amigos espirituales está con nosotros, están siempre con nosotros.
Nadie nos abandona, a pesar de nuestros delitos a veces que cometemos. Por eso, Candelario, siempre me atengo a estas últimas palabras, porque es lo que siento y es lo que quiero para mí y para todos mis amigos y compañeros. Amemos, aprendamos a amar, no otra frase. No necesito ciencia. Si amando ya quiere la ciencia que es necesario para vivir en el mundo espiritual, estando en esta materia. Así lo entiendo. Un fuerte abrazo y créame que os siento en mi corazón. Ojalá mi vibración pudiera llegar a vuestros corazones. Muchas gracias, Hugo. Muchas Hasta luego, gracias Candelario. Cariños, amor. a todos ustedes, principalmente nuestros maestros que nos permiten estas reuniones. Nos vemos julio 13, segundo domingo de julio. Abrimos los micrófonos, nos despedimos. Muchas gracias.